¿Qué tal? En esta lección vamos a exponer el tema de espacios vectoriales. En esta primera lección vamos a definir lo que es un espacio vectorial y vamos a ver algunos ejemplos. Miren, los espacios vectoriales se pueden definir o reconocer en base a tres cosas. Un campo, un campo de números, es decir, un conjunto de números que pueden ser los números reales, los números complejos, o cualquier otro conjunto que tenga propiedades similares a la de los números reales. En base a esos números, podemos construir otro conjunto, que le vamos a llamar conjunto de vectores, ¿sale? Que pueden ser matrices, triadas, pares, etcétera. Pueden ser funciones. Hay muchísimos conjuntos que se pueden definir en base a los elementos de un campo o vamos a construirse en base a los elementos del campo. Y bueno, lo interesante de esto es que una vez establecido el conjunto de vectores, vamos a definir sobre ellos una, un- dos operaciones. La primera de ellas se llama suma, que no es la suma suma. Vamos, se puede definir una suma dentro de un conjunto de elementos llamados vectores, siempre de alguna manera copiando el comportamiento del campo, de cómo se comportan los números en el campo. Además, vamos a definir una multiplicación por escalares, que nosotros aquí la vamos a denotar como con un asterisco. Entonces, estos son los tres elementos fundamentales que permiten definir a un espacio vectorial. A estas tres cosas se le llama espacio vectorial una vez que ya están definidas. Y bueno, entonces, en base al campo se construyen los vectores y en esos vectores vamos a definir dos operaciones binarias que son la suma y la multiplicación por escalares. Esas operaciones de suma y multiplicación por escalares deben de obedecer a 6 o 7 axiomas, es decir, deben de contener esas propiedades. La primera de ellas se llama cerradura y se refiere a que si yo sumo dos elementos del espacio vectorial o los multiplico por un elemento del campo, entonces el resultado debe de seguir estando dentro del conjunto de vectores. A eso se le llama cerradura. Va de nuevo. Si tomamos elementos del conjunto de vectores y los sumamos o bien los multiplicamos por los elementos del campo, el resultado debe de seguir estando dentro del conjunto de vectores. Eso es una propiedad primera de las operaciones definidas sobre un espacio vectorial. Enseguida está la propiedad conmutativa que dice que independientemente de cómo acomodemos en una suma los elementos, el resultado debe ser exactamente el mismo. Y lo mismo se cumple si yo multiplico a un elemento del conjunto de vectores por un elemento del campo. El resultado me debe dar lo mismo, no importa si primero está el elemento del campo y luego el vector o al revés, ¿sí? Eso se le llama la propiedad conmutativa. La propiedad asociativa dice que si yo quiero sumar más de dos elementos dentro del conjunto de vectores, entonces lo puedo hacer formando parejas. Primero puedo hacer los dos primeros y luego el resultado con el tercero, o bien puedo tomar al primero y sumarlo con la suma de los dos últimos. No importa cómo los vaya yo asociando, el resultado debe ser el mismo. ¿Vale? Y bueno, otra parte de esta propiedad se refiere al comportamiento de los escalares cuando se los multiplica por un elemento del conjunto de vectores.
Dice esta propiedad que si a un vector le precede el producto de dos elementos del campo, entonces lo puedo asociar, por ejemplo, un elemento del campo multiplicando al vector y luego el resultado multiplicarlo por el número primero. O bien puedo tomar los dos números y multiplicarlos entre sí y luego multiplicarlo por el elemento del campo. O sea, eso no hay problema. En cualquier caso debe de dar exactamente lo mismo, ya sea primero asociando a uno de los elementos del campo con el vector y luego multiplicándolo por el otro elemento del campo, o bien tomando los dos elementos del campo, multiplicarlos entre sí y luego el resultado multiplicarlo por el vector. Ya llevamos tres propiedades, entonces son la cerradura, la conmutativa y la asociativa. La cerradura dice que si yo sumo dos elementos del, del conjunto de vectores, entonces la suma debe de seguir estando dentro de ese conjunto de vectores. Y que si los multiplico por un elemento del campo, también. ¿Sale? La conmutativa, el orden en que dispongas los elementos de una suma o de una multiplicación por escalares, no importa. El resultado tiene que ser el mismo. Y la propiedad asociativa, que a la hora de sumar más de dos elementos del conjunto de vectores, lo puedo hacer formando parejas y la manera en que yo formo esas parejas no importa. Lo mismo sucede con los cuando yo multiplico dos elementos del campo y luego el resultado con un elemento del conjunto de vectores. La propiedad número 4 se llama distributiva y se refiere a que, por ejemplo, si tengo una suma de dos números o elementos del campo, puedo sumarlos primero a ellos y multiplicarlos después con el vector, o bien tomar ese vector y multiplicarlo por cada uno de los elementos del campo y hacer esa suma. Dice que el resultado tiene que ser el mismo. ¿Sale? El inciso B de esa propiedad dice que si yo multiplico un número por una suma de vectores, puedo tomar a ese número y multiplicarlo por cada uno de los vectores y luego hacer la suma, o bien tomar al número y multiplicarlo por la suma de esos vectores. Da lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? ¿Vale? Esa es la propiedad distributiva. No se les olvide que tiene dos apartados, uno para la multiplicación por escalares y en donde un escalar está multiplicando por la suma de dos vectores, o bien donde dos elementos del campo están sumando y multiplicándose por un vector. En ambos casos dice que se permite la distributividad. En la propiedad número 5, que se llama existencia y unicidad del neutro aditivo, pues dice que en todo conjunto de vectores siempre se debe de incluir un neutro aditivo de tal manera que es un elemento que sumado con cualquier otro elemento del espacio vectorial, la suma tiene que ser ese mismo elemento del espacio vectorial. Es decir, al sumarlo aparentemente no le hace nada y el resultado es el mismo elemento del espacio. La propiedad número 6 es la existencia y unicidad de los inversos aditivos. ¿Qué significa eso? Que dado un elemento del espacio vectorial, siempre debe de existir en ese conjunto un elemento que sumado con él me dé el neutro aditivo. ¿Sí? A ese elemento le vamos a llamar el inverso aditivo del vector. Y la propiedad número 7 se refiere a que dentro del campo debe de existir un elemento que multiplicado por cualquier elemento del espacio vectorial me tiene que dar dicho elemento. ¿Sale? A ese elemento del campo le vamos a llamar neutro multiplicativo y es único y siempre debe de existir.
Entonces, esas son las 7 cosas que uno debe de tomar en cuenta cuando define una operación sobre un espacio vectorial. ¿Vale? Eh, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos en donde se ha trabajado con mucho éxito a lo largo de la historia desde que fueron definidos estos espacios. Han sido aplicados en muchas cuestiones. Ustedes conocen desde la secundaria, por ejemplo, el espacio R2, que lo representamos mediante un plano que le decimos cartesiano, ¿sí? Entonces ese conjunto nosotros le decimos el plano cartesiano o el plano euclidiano, así le decimos nosotros. Ese 2 se refiere a que los elementos que están dentro de él son diadas, eh, y el orden en que se escriban están diciendo si el primer elemento se mide a lo largo del eje X y el segundo elemento se mide a lo largo del eje Y. A los ingenieros les resulta muy útil esto porque, por ejemplo, pueden programar sus máquinas para que hagan algún grabado sobre una placa metálica y otras cuestiones, ¿no? Antes la tecnología de diversión, por ejemplo, la televisión, pues usaba dibujitos y esas son gráficos definidos sobre el plano, porque la televisión era realmente plana, no se intentaba hacer representaciones tridimensionales, ¿no? Entonces se estaba trabajando sobre planos. Cada uno de esos puntos que conforman las figuras, pues entonces están ubicados sobre R2. A la primera coordenada, así se le llama, la primera coordenada se le llama abscisa y a la segunda ordenada. Los ingenieros a veces les gusta decir que del 0 para la parte positiva es derecha, izquierda, arriba y abajo. O sea, tiene 4 formas de moverse a partir del origen. ¿Sale? Bien, los elementos particulares ya les decía yo que son diadas. Por ejemplo, el 2, menos 4, el 1,4. Todos ellos son elementos particulares del plano. Los elementos generales los utilizamos para hablar desde el punto de vista teórico de las propiedades de ese espacio y vamos a denotarlos como, por ejemplo, si yo quiero decir quiero un primer elemento de ese espacio, le voy a poner x1, y1. Si quiero otro, pues x2, y2 y así sucesivamente. Les decía yo que uno tiene que definir a quién le voy a llamar el neutro y en base a eso debe de conservar las propiedades que les acabo de mencionar. El elemento neutro en ese espacio nosotros lo vamos a tomar como 0,0, ¿sí? Y bueno, una vez definido ese elemento neutro, pues tiene que adaptarse a lo que es la suma. La suma, ¿cómo la vamos a definir dentro de ese espacio? Si por ejemplo, si tengo dos diadas, ¿cómo voy a sumarlas? Pues se suma entrada con entrada. Por ejemplo, en este caso que yo quiero sumar 2, menos 4 más 1,4, pues primera entrada con primera entrada me suman 3. Y la segunda entrada más la segunda entrada del segundo sería 0. ¿Sale? Entonces es abscisa con abscisa y ordenada con ordenada. Y se pone el resultado ahí, ¿no? Bien, si quiero sumar elementos generales dentro de ese espacio, pues lo tengo que dejar indicado. Es decir, abscisa con abscisa me quedaría esto. Como son elementos simbólicos, pues obviamente lo único que puedo hacer es dejar indicada la suma y ordenada con ordenada. Ahí está. Bien, la multiplicación por escalares la vamos a definir en ese espacio como sigue. Si yo tomo un elemento del plano y lo quiero multiplicar por un número, entonces ese número va a tener que afectar tanto a las abscisas como a las ordenadas. ¿Vale? Apréndete eso. Y si tomo, por ejemplo, un elemento particular, pues no lo voy a dejar indicado, voy a tener que hacer la operación. Entonces 3 por la abscisa sería 6 y 3 por la ordenada sería menos 12. ¿Vale? Así se multiplican esos elementos por los escalares.
los elementos del campo. R se refiere a que estoy definiendo ese espacio vectorial, estoy construyendo esos elementos en base a números, en base a los números comunes y corrientes que conocemos, ¿no? Entonces aquí, pues este es un número real, este es otro número real, y en sus entradas entonces puede haber cualquier número real, puede haber decimales, raíces cuadradas, fracciones, etcétera, ¿no? Como parte de las componentes de este espacio vectorial. Un segundo ejemplo sería el espacio tridimensional euclidiano, ¿sí? Se representa como en base a tres ejes perpendiculares entre sí. Nosotros a veces le decimos caja, en una caja. A veces en ingeniería es importante hablar de que del origen hacia adelante, pues sería precisamente así, adelante, y hacia atrás, pues sería atrás, eh, hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba y abajo. Entonces ahí ya tenemos muchas formas de que los puntos se muevan, ¿no? Ya podemos hacer gráficas tridimensionales, caricaturas tridimensionales, hologramas, etcétera, trabajando en ese espacio. Con los elementos de espacio podemos hacer que se muevan, podemos definir eh, matemáticas especiales para hacer que los elementos o conjuntos de elementos se muevan ahí en ese espacio. Elementos particulares, pues ya saben que son, si son triadas, el -1, 3,2, por ejemplo, que quería decir desde el origen ve una unidad hacia atrás, luego ve 3 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. Entonces vas a quedar ahí, ¿no? Ahí podríamos decirle a la máquina que comience a hacer un grabado, un dibujo, etcétera. Podría hacer cualquier cosa ahí, ¿no? Otro elemento podría ser el 3,0,2, eso se le llama elementos particulares. Entonces no se te olvide, hablamos de elementos particulares cuando damos explícitamente qué componentes, en base a qué componentes del campo se definen, ¿no? Los elementos generales, pues obviamente tienen tres entradas. Si me piden un primer elemento, lo pondríamos como x1, y1, z1. Un segundo elemento podría ser x2, y2, z2. El elemento neutro ahí pues lo definimos como el 0,0,0. ¿Y por qué? Pues porque vamos a definir similar al espacio anterior la suma sumando coordenadas con coordenadas. Primera coordenada con segunda coordenada, si lo sumo me van a dar 2. Segunda coordenada con segunda 3 y tercera con tercera 4. Así se suma dentro de ese espacio. Observen que nosotros estamos decidiendo cómo sumar dentro de ese espacio según nuestras necesidades y lo que queramos representar. Eh, los elementos generales, pues como son elementos simbólicos, nada más se quedan, como pueden ver aquí, expresada esas sumas. ¿Sale? Primera suma, la suma de las primeras coordenadas, la suma de las segundas coordenadas, la suma de las terceras. No se te olvide eso, porque después lo vamos a necesitar para hablar de otras cosas sobre estos espacios. La multiplicación por escalares, similar al ejemplo anterior, pues lo vamos a denotar así. El 2, por ejemplo, que está multiplicando a esto, lo único que está diciendo es que está duplicando a ese vector. Por ejemplo, si quedaba hasta aquí, pues lo único que va a hacer es duplicarlo, ¿sí? Tomarlo al doble. Entonces, si lo tomo al doble, aquí estoy contestando que entonces que se trasladaría a -2, 6, 4. ¿Sí? Este punto se trasladaría al doble de donde está ubicado. 2 por -1, -2, 2 por 3 son 6, 2 por 2 son 4. ¿Sale? Y si quiero multiplicar a un elemento general ese, por un elemento de ahí, pues entonces simplemente multiplico la A por la X, la A por la Y y la A por la Z. Entonces, en, eh, en Classroom les voy a dejar unos ejercicios en donde ustedes tengan que hacer operaciones dentro de estos espacios. En la lección número 2 les voy a dar otro par de ejemplos que son muy importantes. No se les olvide que deben de ir apuntando esto en su cuaderno como parte de una clase
y enseguida tiene que en su cuaderno incluir los ejercicios que les ponemos en Classroom. Entonces, nos estamos viendo para la próxima lección sobre estos espacios.